La hora silenciosa. Muchos la usamos y el costo de la misma, y no sabe, pero Román la va a traer desde Palabra de Vida de Monte, se acaba de enterar. Es 6.500 si son 20 y 5.900 si son hasta 50 ejemplares. Así que anótense, no sé con quién, pero anótense con plata en mano, para después no tener que andar cobrándole y que me debe y no me debe. Entonces es mejor así, cuentas claras, conservo la amistad. Entonces esa es la invitación a comprarla. Cuando Román vuelva, no sabemos cuándo vuelve, traería los ejemplares de cada uno, los correspondientes a los que pagaron. Si después él quiere regalar otro, es problema de él. Bueno, gracias Juanjo por mencionarlo, porque me había olvidado y amerita un punto esto, ya que en el transcurso de este año hemos procurado incentivar a todos ustedes a que conecten con este recurso que es el devocional de la hora silenciosa, y que sea una oportunidad para que todos conversemos de un tema en común, ¿sí? Que es la meditación diaria de la palabra de Dios, ¿sí? No es mejor ni peor que otros, hay muchos iguales o mejores que ese material, pero es el que elegimos y el que estamos promocionando para que lo podamos hacer todos juntos, ¿eh? Si vos querés hacer otro, no hay problema, pero sería bueno que también hagas este. Entonces, insisto, es una buena oportunidad para hablar, comentar de un tema en común, que es el pasaje del día, ¿eh? Así que bueno, después me van avisando por WhatsApp, así voy tomando nota de los pedidos. Muy bien, bueno, llegamos a fin de año y todos nos queremos sentar y descansar, ¿no? Entonces, por tal motivo he titulado el tema del día de hoy, corramos, para que nadie se siente, sino que nos predispongamos a correr. Y durante todo el año, al igual que el año pasado, hemos estado siguiendo una serie de temas vinculados con instrucciones que Dios nos va dando, mandamientos que aparecen en la palabra de Dios, con acciones claras que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que hacer para tener una conducta, un comportamiento que nos distinga, ¿sí? No nos podemos distinguir por la ropa, por en fin, una serie de características tradicionales de Formosa o que se nos ocurran a nosotros. Está bien si lo hacemos, pero la distinción, lo que debe distinguir a un creyente es que se comporta, que se conduce tal como Dios dice su palabra que sus hijos deben conducirse. Y entonces tomamos el desafío de analizar lo más minuciosa y prolijamente posible cada una de esas instrucciones, las cuales ninguna de ellas van a ser una carga para nosotros, sino muy por el contrario, va a ser una plataforma para poder caminar con mayor seguridad, cometiendo menos errores y proyectándonos al modelo, al diseño de hombre o de mujer de Dios que el Señor tiene pensado para cada uno de nosotros en particular y para nosotros en general como familia. Y hoy vamos a hablar de esta instrucción o este mandamiento, ya van a ver que es un imperativo, no es como una orden que aparece en la Biblia y que dice así: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Podemos repetir todos? Corramos la carrera que tenemos por delante. Y vamos a ir desglosando esta frase y después vamos a ir agregando otras que aparecen en este primer versículo de la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Lo primero que me llamó la atención es el sentido, la dirección, hacia dónde hay que ir. Muchas veces nuestra vida parece que va en círculos, ¿no es cierto? Y entramos ahí en círculos viciosos o rumbos alternantes. Otras veces tenemos el foco puesto en lo que fue o en lo que no fue o en lo que debería haber sido y no sucedió. Sin embargo, el versículo claramente dice que la dirección hacia la cual un creyente debe correr es hacia adelante. Hacia adelante.
¿Sí? A tal punto que en palabras de Pablo y en otras fuentes, pero nos vamos a quedar con esta, Pablo claramente dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, fíjate cómo lo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, a lo que está adelante. Eso no significa que uno no vaya a revisar acciones pasadas, errores pasados, ¿no? Para no tropezar dos veces con la misma piedra, pero la mentalidad y la actitud de un hijo, de una hija de Dios que sigue las instrucciones de Dios es correr, y correr ¿hacia dónde? Hacia adelante. Y en este año, no sé si recordarán, pero usamos una metáfora que es la metáfora del efecto del sol sobre un cuerpo generando sombras, ¿recuerdan? Que por ejemplo analizamos como la figura de arriba a la izquierda, qué pasa si yo me pongo de espaldas al sol, qué es lo que voy a proyectar y qué es lo que voy a estar viendo, mi sombra, ¿sí? Si estoy de espaldas al sol, como el de arriba a la izquierda, lo que tengo como campo visual es mi sombra. Inversamente, si yo me posiciono de cara al sol, mi sombra va a estar, pero ¿dónde? ¿Está o no? Está, pero no es mi campo visual principal, no es mi foco de atención. Y de alguna manera explicamos cómo el camino de regreso a Dios, de arrepentimiento, ¿tenés algo de qué arrepentirte? Yo tengo varias cosas. ¿Cómo es el camino del arrepentimiento? No es mirando la sombra, sino al contrario, es de cara al sol para que la sombra quede ¿dónde? Atrás. Y este sol metafóricamente representa el camino de acercamiento hacia Dios, ¿no? Porque difícilmente pueda restaurar aquello que he hecho mal, o levantarme de las caídas, o recuperarme de los dolores y de las angustias de espalda a Dios y enfocándome en la sombra. El camino es hacia Dios, de cara a Dios. Y fíjense cómo Pedro lo plantea igual que como lo dijo Pablo. Baste ya el tiempo pasado, y continúa ahí, ¿no? Entonces, el camino del creyente no solo es una carrera, sino que es en una dirección, es hacia adelante, hacia Dios. Porque cuanto más nos aproximemos a la luz de Dios, van a suceder cosas. No es que simplemente vamos a dejar el pasado pisado y nada más, sino que van a ir sucediendo cosas que ahora lo vamos a puntualizar. Pero antes de eso, fíjense en palabras de Jesús lo que Él dice respecto a aquellos que, queriendo seguirle, queriendo servirle, están con la mirada puesta hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué dice Jesús de este tipo de personas? Observen qué categórico, contundente y drástico es Jesús. Dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tremendo, ¿no? No hay forma de seguir a Dios como Él pretende ser seguido si uno tiene como foco de atención las sombras del pasado. Puesto que las sombras de nuestro pasado pueden ser de las más negras que haya. Pero la luz que irradia el Señor sobrepasa la oscuridad de cualquier negrura de nuestra historia. Y el proverbio dice acerca de la senda de los creyentes, dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? El proverbio usa la metáfora
del sol, como lo venimos graficando. ¿Y cómo sale la luz de la aurora? ¿Cómo es esa luz? Es tenue y viene medio así tangencial, medio de costadito, ¿no? Entonces, uno está ahí frente a la luz de la aurora y las sombras pueden parecer muy grandes, pero a medida que el sol se levanta, se hiergue al mediodía, y a medida que yo camino hacia la luz, ¿qué pasa? Es la luz de la aurora al principio, pero después el día es perfecto. Y cuando el sol se pone al mediodía, al cenit, y yo me subordino, me coloco, me ubico debajo de esa luz que representa la luz de Dios, las sombras desaparecen. Entonces, indudablemente un giro así nos puede permitir ver, dimensionar o recordar las sombras de nuestra vida. Pero el mandamiento es correr hacia adelante. Y hacia adelante está el Señor. Entonces es descubrir la luz de Dios, que al principio en nuestro entendimiento de Dios puede ser como la aurora, ¿viste? Una luz tenue. Pero a medida que nosotros conectamos con Dios, que descubrimos la grandiosidad de Dios a través de su palabra, la grandiosidad de Dios a través de mi experiencia diaria con Él, esa luz se va a transformar en el sol brillante del mediodía. Y si en ese ejercicio yo me ubico, me subordino, me pongo bajo su autoridad, su cuidado y su protección, entonces mi senda se transforma en un día perfecto. El día perfecto es el día en el que ya las sombras de mi pasado no me atormentan, porque la luz de Dios las consume. Por eso Santiago dice que Dios da mayor gracia, porque la gracia de Dios supera, vence, doblega, elimina, destruye incluso la peor de mis infidelidades y de mis miserias. Ahora, la gracia de Dios no me anda persiguiendo y correteando en mi locura y Dios va detrás mío a ver si me puede dar una manito. No, el sol está en un lugar, ¿viste? El sol está en un lugar y soy yo el que tengo que ir y colocarme bajo la luz del Señor. Dios al cenit de mi vida, ahí, al cenit es ahí, ¿viste? Donde tenés la mollera, ahí. Dios al cenit de mi vida genera el impacto máximo de su gracia sobre mí y sus sombras y mis sombras desaparecen. Bueno, corremos en dirección hacia adelante, pero el pasaje dice algo más. Dice que corramos con paciencia, ¿qué cosa? ¿Quién se acuerda? Corramos con paciencia la carrera. ¿Qué carrera será? Trote, ahora, viste, esas travesías que corren por el campo, al lado de un lago. No, la carrera, en la palabra que usa el escritor para definir la carrera es la palabra agonía, ¿sí? En griego. Nosotros agonía la tenemos como es dolor, una experiencia prácticamente lindante con la muerte, ¿no? Y esa es la palabra, digamos, una traducción a nuestro lenguaje sería lucha. Entonces, esta no es una carrera de paisaje de que vamos a hacer trekking y nos sacamos una selfie. No, la carrera del creyente es para adelante, pero tiene las características de ser una lucha. Es una experiencia dura, como dijo Walter hoy en su introducción.
La carrera del creyente es eso, es la ultramaratón. Hay de todo, hay obstáculos, hay pozo, hay yarará, hay sol, hay todo. Supervivencia al desnudo, herea, todo eso. ¿Y cuál es nuestra lucha? No tendría que haber dicho eso, ¿no? ¿No? Bueno. Nuestra lucha es la siguiente. Nuestra lucha es no volver atrás, no ceder a la corrupción reinante y trabar escudos con mis compañeros de agonía. No volver atrás, no ceder a la corrupción reinante y trabar escudos con mis compañeros de agonía, de lucha. Por eso, en tantas ocasiones, la Biblia usa la metáfora del creyente como un soldado, que no solo no se enrieda en los asuntos de la vida, sino que está preparado, armado para combatir contra los asedios de diferentes enemigos que se le presentan al creyente. Y que, como lo hemos puntualizado en varias ocasiones, es una lucha que no se emprende en soledad, en forma solitaria, porque el diseño de Dios es que hay un cuerpo, hay un conjunto de creyentes, hay una familia de la fe que debe y puede estar ahí para cuando otro compañero de milicia, compañero de agonía, compañero de lucha, está cansado, baja el escudo, no puede con todo, y ahí debe estar el resto de los creyentes. Así que es una misión individual, pero hay una responsabilidad también colectiva de los unos por los otros. En tercer lugar, vimos que la carrera es para adelante, que es una agonía, pero dice que la tenemos que correr con paciencia. ¿A qué te suena la palabra paciencia? Paciencia, viste, tenés que esperar, ¿no? ¿Suena eso? ¿Sí? Te vas a mi consultorio, tenés que esperar una hora, y paciencia. Bueno. Hay la palabra, tiene un tiempo. Bueno, todo eso, pero en el idioma original hay dos palabras que hablan de dos cosas distintas que en el castellano, por las limitaciones de la lengua española, en este caso, solamente se traducen como paciencia. La palabra que aparece aquí la podríamos reemplazar con algunos sinónimos tales como perseverancia, resiliencia, permanecer bajo presión, resistir. Como verán, ninguna de estas palabras es algo pasivo, algo de que me siento y espero nomás, y estoy ahí y duro. No. La carrera es dinámica, es hacia adelante, es una lucha y es una carrera que se hace con paciencia, es decir, perseverando, resistiendo, bancando la presión, resistiendo la presión. Es interesante que hay cosas que nosotros le podemos pedir a Dios, la mayoría. ¿Le podemos pedir paciencia? ¿Tiene Dios paciencia? No. Esta paciencia Él no la tiene. ¿Por qué no tiene esta paciencia Dios? ¿Qué más? A ver, pensá en estas palabras. Quédate con la definición permanecer bajo presión. No está bajo presión, porque no tiene a nadie que lo presione.
por sus atributos, Él no necesita resistir la presión porque nadie lo presiona, nadie lo aprieta, nadie lo condiciona, no está limitado a nada. Entonces, otro día podemos hablar de la otra paciencia, que es así, Él la tiene, pero en cuanto a la capacidad para resistir la presión, Dios te dice, mira, yo no tengo eso, a mí no es mi experiencia esa. No te puedo dar una manito con eso, pero sí te puedo enviar circunstancias en tu vida para que vos sí te entrenes en soportar la presión y te ejercites. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces, el permanecer bajo presión y el resistir, siguiente, es una experiencia que Dios nunca vivió. Dios nunca dijo, estoy desbordado, no sé qué hacer con esto. No sabe de eso Él. Pero nosotros experimentamos eso todo el tiempo. Entonces, lo que sí Dios nos da es el entrenamiento, las experiencias, las circunstancias en un ambiente controlado por Él, para que nosotros adquiramos la capacidad de resistir y de permanecer firmes bajo la presión. Es decir, paciencia. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que le digas a Dios, dame paciencia, ya sabes lo que te va a dar. Sí, te va a dar una prueba para que vos desarrolles la paciencia. ¿Sí? Te va a dar la circunstancia. Otro día les cuento qué otra paciencia si Dios tiene y si esa le podemos pedir. Pero por ahora, quédense con la espina. Muy bien. Entonces, en resumen, hasta aquí hemos visto que el mandamiento de correr es hacia adelante, hacia la meta, hacia el cenit, teniendo a Dios al frente y en lo posible arriba nuestro. Es una lucha, una agonía. El ritmo de esta carrera es paciencia, perseverancia, resistencia. Y finalmente vamos a ver muy rápidamente dos distinciones y dos características que el corredor debe tener, ¿sí? Porque hasta ahora no hablamos tanto de nosotros como corredores. Y entonces vamos a ver dos distinciones. Una la encontramos en el mismo versículo 12.1, que hasta ahora hice una trampita y no le mostré la otra parte del versículo. Entonces ahora lo vamos a ir viendo y dice así: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿cuál es la distinción o la característica de este corredor creyente? Que se despoja ¿de qué? De una mochila, ¿no? De un peso, ¿sí? Y del pecado que lo asedia. ¿Qué representa o a qué podemos hacer referencia cuando hablamos del peso que cargamos? Bueno, la verdad que es muy amplio. Yo puse algunas cosas, pero el sistema en el que vivimos, sistema mundo, es un sistema que muchas veces nos genera un peso, una carga. Otras veces nuestra propia mentalidad, nuestros propios pensamientos, a veces nos abruman y estamos sobrecargados por el peso que nosotros mismos generamos con nuestros propios pensamientos. Por lo menos a mí me pasa más que frecuentemente. Los patrones o las tradiciones o la herencia recibida, ¿sí? Nosotros debemos observar y analizar si la forma de hacer las cosas, nuestro sistema de creencias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, son un peso para la carrera. Hay que ver eso, ¿no? Si la carrera que yo tengo que andar me resulta pesada, producto de ideas, ideologías, patrones, tradiciones, a veces heredados de nuestra familia, de nuestra sociedad, nuestras escalas de valores o nuestras prioridades. A veces el solo hecho de
trastornar las prioridades se transforma en un peso para nuestra carrera, y la habituación al mundo, es decir, que se nos haga habitual vivir como el mundo vive. Entonces el mandamiento es correr la carrera, pero que, obvio, sacate el lastre, sacate lo que te pesa, porque si no, no vas a poder correr con paciencia, te vas a cansar, ¿no? Y después uno dice, y Señor, la prueba fue muy dura, ¿no? Y el Señor te dice, pero ¿te sacaste el peso? ¿Te sacaste el peso que tenías antes? Y no, y bueno, flaco, sacate el peso, los mambos que tenés en la cabecita, y vas a poder correr con paciencia, con perseverancia. Lo otro que nos marca el versículo, volvete uno para atrás, por favor, si es posible, ahí está, habla de ¿qué? Del pecado. Fíjate que son dos cosas distintas, ¿no? Porque a veces uno tiene una tradición familiar o un esquema de trabajo o cosas que organizó la vida de una manera que no es pecado, pero se transforma en algo pesado. Entonces me tengo que aligerar la carga. Pero otras veces lo que uno carga es definitivamente pecado, ¿sí? Entonces el pecado tiene la característica, como dice ahí, que nos asedia. Es una cosa que no nos va a dejar, ¿sí? Espontáneamente no vamos a experimentar alivio del pecado. Y de hecho, como hemos explicado otras veces, va a ser una cosa que la tendencia va a ser a ir en aumento, ¿sí? Nos va a ir perjudicando cada vez más. Entonces, podríamos decir, vamos otra más para adelante, que dentro del pueblo de Dios, dentro de los creyentes, en cuanto al pecado, no tiene que haber esto, ¿sí? No puede haber encubrimiento, no puede haber tolerancia, no puede haber un guardar silencio, no puede haber un acostumbrarse o naturalizar el hecho de un pecado que uno tiene, ¿sí? Y uno no puede empatizar o simpatizar con eso, ¿sí? No estamos hablando de las personas, estamos hablando de las conductas, ¿está? O las ideas. Entonces, si una persona tiene una idea o ideología o una práctica en su vida que es bíblicamente pecado, eso no se tapa, no se tolera, no se calla, no se naturaliza, decir, bueno, ya está, él es así, ella es así, y no se simpatiza con eso. ¿Está? Y esto vale ¿para quién? Para cualquier creyente, o sea, no hay distinción de edad, de jerarquía, si es que la hubiera, de antigüedad, de sexo, de rol, de nada. Entre creyentes, ¿sí? El que no es creyente necesita el perdón y la liberación de Dios, entonces no hablamos de personas que no son creyentes. Fíjate cómo en Deuteronomio 13:8, siguiente versículo por favor, lo dice en otras palabras todo lo que dijimos. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿Sí? Es decir, no te va a gustar ni te va a complacer lo que esta persona está pecando y hace. No le vas a prestar atención a la acción que realiza, ¿sí? No hablamos de la persona, sino de la conducta. No te vas a compadecer, sí de la persona, pero no del hecho. ¿Se entiende la diferencia, no? Es decir, mi mejor acto de compasión hacia alguien que está practicando un pecado es no tolerar eso, ¿sí? Es la acción más compasiva que yo puedo hacer con la persona. No tenerle lástima y no cubrir. ¿Alguien recuerda de quién se está hablando acá? Es decir, este es el 13:8, 13:7. ¿De quién está hablando acá? Si no recuerdan, imaginen. ¿De quién puede estar hablando? Porque si es del que peor te cae en la iglesia, está bárbaro, ¿no?
Le das con un hacha, no hay problema. Pero el versículo de arriba dice, si tu madre, si tu hijo, si tu hermano, es decir, personas que pueden ser muy cercanas a vos, pero son personas que no solo están pecando, sino que te están incitando a que vos hagas lo mismo, corta la bocha, cortísima. ¿Se entiende? Esa es la mentalidad para poder correr con paciencia, aligerados del peso del pecado que nos puede asediar. Entonces, no solo ir adelante, a la meta, al cenit, hacia el Señor, no solo recordar que esto va a ser una lucha, una agonía, no solo recordar que hay que perseverar, resistir, bancar la presión, sino también que esta carrera, el que corre, lo hace despojándose de todo aquello que le sea pesado y del pecado que pueda haber. En último lugar, vamos a ver dos conceptos que están en el mismo Hebreos 12, unos versículos más adelante, y dice así: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si observan aquí, el escritor menciona un concepto que no es nuevo de él, no es original de él, ¿no? Sino que ya fue dicho antes. Por eso les dice, ¿te olvidaste? ¿Ya te olvidaste? Parece que esta gente se había olvidado de esto. Entonces dice, ¿ya te olvidaste lo que Dios dijo antes? ¿Y qué fue lo que Dios dijo antes? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Está? ¿Cuándo se dijo eso? ¿Dónde se dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Alguien sabe? Bueno, eso fue dicho en uno de los proverbios de Salomón, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Otro más, Tuki, ahí está. En el Proverbios capítulo 3, 11 y 12 está esto, ¿no? Que quienes recibieron la carta que escribió el escritor de los Hebreos ya lo tenían que saber. Y Proverbios dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, acá hay unas palabras que yo subrayé en color, porque las vamos a analizar un poquito más. Volví una para atrás, porque me quedaron al revés las diapos. Ahí está. Ahí están los dos pasajes paralelos. Hebreos, que cita Proverbios, y abajo Proverbios, ¿sí? Las palabras paralelas serían, no menosprecies la disciplina del Señor, observan, arriba, que en Proverbios, como dice, no menosprecies el castigo del Señor, ¿sí? Medio masoca esto, ¿viste? Medio masoquista, que Proverbio te diga, no, vos tenés que estar contento cuando Dios te castigue. Digo que no cierra, ¿no? No cierra. Después dice, ni desmayes cuando eres reprendido. Y Proverbios dice, ni te fatigues de su corrección. Es decir, que hay una relación ahí entre ambos escritores, disciplina y castigo, y el otro reprensión y corrección. Como ustedes saben, y si no les informo ahora, las lenguas bíblicas fueron escritas en el Antiguo Testamento principalmente en hebreo, arameo, y el Nuevo en griego. Entonces, ¿qué pasa? De aquí venimos al castellano, ¿sí? Y lo que ustedes tienen a la mano, si tienen una Biblia de papel, es una traducción, ¿sí? Las traducciones es una forma de interpretar el texto, pero no es la palabra de Dios exactamente inspirada. Lo inspirado fue en su idioma original. Pasa lo mismo como el que habla guaraní, castellano, y te cuentan un chiste en guaraní, vos te matás de risa, y después los otros que no hablan te dice,
traducímelo al castellano y no tiene sentido, ¿bien? O te dice, no se puede directamente. Entonces el paso de un idioma a otro a veces no es tan sencillo. Bueno, quienes escribieron esto, la Reina Valera, que es la Biblia que nosotros usamos, han elegido estas palabras: disciplina, reprendido, castigo y corrección. Pero como tiene un sabor a poco, porque parece como que Dios te está diciendo que vos tenés que estar contento, que Dios te castigue, entonces vamos a ir a buscar las palabras en su idioma original. Entonces, una más. La palabra en castellano que se traduce castigo o disciplina, cuando uno va al diccionario bíblico de las lenguas originales, encontramos que la palabra musar significa corrección, instrucción de lo que sería la ética de Dios o las buenas prácticas o las buenas costumbres de Dios. Entonces hay una diferencia grande entre castigo y corrección, o entre castigo e instrucción o educación, ¿no es cierto? Quienes hicieron el ABC hemos insistido en esto cuando vimos el capítulo de la disciplina y explicamos que la disciplina de Dios es educación, corrección, instrucción, convencimiento, capacitación para algo, ¿sí? Y suena más lindo que te digan, bueno, no menosprecies cuando Dios te corrige o te instruye, ¿sí? Porque a nadie le gusta ser castigado, es una palabra negativa, pero la palabra ser corregido, ser instruido en la ética de Dios suena mejor. Y en griego suena muy interesante también porque aparece esta palabra pedía que suena ¿a qué te suena pedía? Pediatra, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia el pediatra? Al médico de niños, ¿no es cierto? Entonces, la pedía es la instrucción de niños. Y efectivamente la actitud que el creyente debe tener es la de ser como un niño para ser educado o instruido en las cosas de Dios. ¿Se entiende? Entonces, esto de las buenas prácticas es muy interesante porque muchos de los que están aquí sabrán que en todas las ramas, los oficios, las profesiones, las fábricas, los alimentos, se busca tener ¿qué cosa? Protocolos, guías, estándares de calidad, las buenas prácticas, ¿sí? Entonces, si hay unas buenas prácticas para hacer la hamburguesa de, ¿cómo se llama este nuevo? Mostaza. De mostaza, para que la hamburguesa de mostaza de acá tenga el mismo sabor que la mostaza de China y la de Estados Unidos y la de Tierra del Fuego, y cuando vos la comas no sepas en qué lugar se hizo, eso porque ellos tienen buenas prácticas y estándares de cocción y de todo lo demás. ¿Cómo no ha de ser que Dios va a tener sus buenas prácticas para que un creyente de China, de Formosa, de Tierra del Fuego, de Estados Unidos, tengan la misma ética y los mismos estándares? Es lo más lógico del mundo. Entonces, sería como decir, hijo mío, no menosprecies las buenas prácticas, los estándares de calidad, las normativas de Dios, para que vos salgas como un creyente como Dios se lo pensó y se lo diseñó, sea que vivas en Formosa o vivas en el Polo Norte. ¿Se entiende? Entonces, los pasajes que leímos, cambiamos esa palabra castigo y ponemos la traducción y sería, hijo mío, no menosprecies la instrucción, la ética, las buenas prácticas. Porque el Señor al que ama instruye como un maestro de niños en su ética y normativas de calidad. ¿Sí? ¿Tiene otro sentido? ¿Qué te gusta más? ¿Que Dios te castigue, te faje o que te instruya como un maestro de niños? ¿No? Bueno, pero hay que ser como un niño para que funcione. Es cierto lo que él dice, ¿sí? Somos hijos del rigor. Pero nosotros no tenemos que ser hijos del rigor, tenemos que ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, vamos a tener o debemos desarrollar un corazón de niño
y de esa manera funciona el mecanismo que Dios planeó. La segunda palabra que vemos ahí en verde es la palabra corrección y reprensión, que es sumamente interesante porque significa en sus lenguas originales demostrar algo o poner de manifiesto algo. Demostrar o poner de manifiesto algo. ¿Qué palabra de las que está ahí les suena parecido a algo, a otra cosa? Elenjo. ¿A qué te suena elenjo? Más parecida. Ejemplo. Elenco. ¿Qué es un elenco? ¿Qué es un elenco? Hace algo. ¿Qué hace? Actúa. ¿Qué actúa? Demuestran. Obviamente demuestran. ¿Qué demuestran? Una dramatización de algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es esa obra? Un libreto. Un libreto. ¿No es cierto? Un libreto. Entonces, lo que Dios busca es que a través del musar o de la pedida de la disciplina, es decir, la instrucción, la educación, pasemos después a una oportunidad, una circunstancia donde podamos ¿qué? Demostrar el libreto que nos aprendimos antes. ¿Te das cuenta? Demostrar el libreto que nos aprendimos antes. Miren, tuvimos hace poco nuestra obra de teatro, empezamos arriba a la izquierda, ¿no? Arriba a la izquierda estaba Adriana con el musar, con la pedía, con la disciplina. ¿Qué estaba haciendo Adriana ahí? Instrucción, educación, maestro de niño. ¿Qué tiene Sofía en la mano? El libreto. Está muy chiquito, no se ve. Tiene el libreto. Y ahí estaban, educación, instrucción, musar, corrección. Después tenés las personas, las del medio. ¿Son el elenco? Ni. Son las personas. Recién son el elenco cuando actuaron y demostraron en una experiencia lo que ellos habían sido disciplinados, instruidos, corregidos, formados previamente. ¿Observan? ¿Sí? Tengo que avanzar. Una más, porque todo esto lleva... ¿Saben qué es esto? ¿Qué es? Un sello para lacrar, ¿sí? ¿Cuál es la característica del sello? Además de que está al revés, una marca. ¿Cambia? Siempre es el mismo, es inmutable, no cambia, es fiel, siempre es el mismo. ¿Acá qué tenemos? El lacre, que es como una vela derretida, ¿sí? Una cosa así. Sigamos la metáfora, por favor. ¿Qué tenemos acá? Todavía nada, una cosa derretida. ¿Qué es esto? Este es el musar, es la acción de corregir, de instruir, de formar. Acá el sello que nunca cambia empieza a generar cosas en ese material maleable que es la cera derretida o algo parecido a cera derretida. ¿Y esto qué es? El elenco, la demostración, la evidencia de que la corrección, que la influencia del sello se plasmó en algo. ¿Se dan cuenta? Y todo ese es el proceso que Dios hace en nosotros. Para ir terminando, recién ahora podemos leer estos pasajes
con el entendimiento más claro. Hijo mío, no menosprecies la instrucción, la ética, las buenas prácticas, ni desmayes cuando eres puesto a demostrar su fidelidad, la fidelidad de Él. Porque el Señor al que ama instruye como un maestro de niños en su ética y en su normativa. ¿Estamos? Palabras finales. Dios usa a sus hijos para demostrar su fidelidad. Y ese proceso de transformarnos en alguien fiel, como el lacre ese derretido que recién cuando le impacta el sello se transforma en algo semejante al sello que lo produjo, eso sucede mediante la instrucción y la educación que Dios nos da de sus buenas prácticas. Corremos la carrera para ser la prueba viviente de que Dios es fiel. Corremos la carrera para ser la prueba viviente de que Dios es fiel. Dios me ama y hace una demostración de quién es Él a través de mí, de mi conducta y de mis circunstancias. Para los que gusten pueden volver a leer Hebreos 11 y ver que allí lo que encontramos es un conjunto de actores, un elenco de gente que experimentó diferentes circunstancias y en cada uno de ellos lo que se vio es que el director de la obra y el libreto que Dios escribió dieron su cumplimiento. Por eso, al final del versículo que elegimos para explicar hoy, dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ese elenco de los que nos precedieron, nosotros también nos despojamos del peso, del pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A la meta, al cenit, aunque sea una lucha y haya agonía, con la perseverancia, la resistencia bajo la presión, despojándonos del peso, del pecado y demostrando que Dios es fiel y que nunca cambia a través de la educación que produce en nosotros. Amén. Vamos a terminar orando y deseando que todos los que estamos aquí podamos cerrar este 2024 y abrir el 2025 a plena carrera, para adelante, a la meta, al supremo llamamiento. Tal vez haya necesidad de confesar o de volver al verdadero sentido de la carrera y dejar de mirar hacia atrás. Tal vez las sombras de un pasado nos abrumen. Esta noche es un tiempo para que puedas confesar eso, puedas ponerte bajo la luz de Dios, puedas regresar a Él. Tal vez sea un tiempo para animarnos al saber que aunque haya adversidad, es parte de las experiencias que Dios nos pone para desarrollar paciencia, resistencia. Tal vez haya pensamientos, costumbres, tradiciones, ideas, prejuicios, negocios, compromisos que uno tenga que despojarse. Tal vez haya pecados específicamente para confesar y no naturalizar más. Tal vez sea tiempo para demostrar con hechos prácticos que Dios es fiel y ser un elenco, unos demostradores de la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Te dejo este minuto para ti. Si alguno de ustedes siente el llamado de Dios a pedirle perdón, sepa que Cristo pagó el precio de tu perdón
y necesitamos, antes que nada, reconocerle a Él como el medio, el único medio a través del cual podemos tener ese perdón que necesitamos. Podés decirle ahí, en el silencio de tu corazón: Dios, en esta noche te vengo a pedir perdón. Sé que Cristo murió por mí, cargó con mis pecados, quiero aceptarlo como mi Salvador. Te ruego me perdones y me limpies con su preciosa sangre. Me arrepiento, camino de regreso hacia ti y me pongo bajo la luz de tu salvación a través de Cristo. Espero puedas estar orando, los que están aquí, los que están en las pantallas. No dejes pasar este momento si nunca antes lo has tenido. Para el resto que ya hemos dado este paso, animarnos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, Señor, por esta noche, por todo lo vivido, las canciones, los compartires y este tiempo con tu palabra. Oramos para que puedas seguir obrando en nosotros, dándonos esa corrección, esa educación como si fuéramos niños, y que podamos mostrar y demostrar a través de las experiencias que tú nos pongas en la vida, mostrar y demostrar que hemos aprendido la lección, que hemos recibido la instrucción, que hemos sido bien educados por ti, y ser el elenco, aquellos que demuestran con la vida, con los hechos, que corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, buenas noches. Feliz año nuevo para todos. Señor les bendiga. No sé si quedaron algunas cositas para la venta de los hados. ¿Quedó algo? Quedaron allí los que